Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos, gracias por estar hoy en el Polígrafo de la Estrella de Panamá. El escándalo del IFARU en cuanto al otorgamiento de becas y auxilios económicos a personas que tal vez no lo necesitaban ha dejado un hueco inmenso de muchos millones de dólares que realmente pareciera que se utilizaron o que se entregaron sin ningún tipo de respaldo ni tampoco de meritocracia. Hoy vamos a analizar este tema en el Polígrafo con el director de Becas y Asistencia Educativa, Santiago Ortega, quien saludo con muchísimo gusto. Él es del IFARU. Gracias, don Santiago, bienvenido. Gracias por la invitación y la oportunidad de compartir a la nación lo que nos hemos encontrado en la institución. Al contrario, gracias a usted. Bueno, tal vez deberíamos de empezar a entender el déficit que encontraron, ¿no? O sea, o el hueco económico que encontraron, lo han dicho que es de 178 millones. ¿Podría ser peor? Es decir, sí, claro. ¿Se tiene todo la contabilidad tan clara como para establecer la cifra o no? Definitivamente hay una gran falencia en los registros contables, los estados financieros que no se hacían. Hay también un atraso de 10 años de conciliaciones bancarias que no se han realizado. Prácticamente 2 administraciones que no realizaron este proceso, lo que oficialmente nos permite tener un aproximado de qué es lo que hemos encontrado hasta el momento. Solamente en lo correspondiente a el pago directo a beneficiarios de becas, asistencias y auxilios económicos, se ha estimado hasta el momento 140 millones de dólares en obligaciones no cumplidas y el resto hemos identificado en gastos administrativos de la institución que tampoco ha cubierto. ¿Cómo qué gastos administrativos? Alquileres, el pago de valija, el pago de la seguridad, de impresiones y otros cuantos rubros que llevamos también un atraso significativo. O sea, que eso no lo pagaron en la administración anterior. No se ha pagado alquiler de todas nuestras oficinas a nivel nacional, que también representa un gasto no cubierto por la institución. Y una pregunta, esos 178 millones, ¿en qué periodo pudieron haberse entregado o malversado, por así decirlo? ¿En qué años? Hemos visto una tendencia de haber como un déficit financiero de la institución de al menos los últimos 3 años. Hemos encontrado hasta el momento. Sin embargo, el proceso de auditoría formal que nos va a permitir encontrar la extensión total de este déficit, las estaremos resolviendo una vez tengamos toda esta información, pero lo que sí tenemos certeza es que hasta el momento es lo que hemos encontrado como obligaciones no cumplidas. Y entonces, en ese sentido, ¿quiénes realmente eran los beneficiarios finales de estas becas? ¿Se conoce que ese dinero pudo realmente llegar a una persona que estudiaba o tal vez alguien más lo aprovechó? Cuando no, es interesante. Actualmente tenemos cerca de 200.000 beneficiarios en la institución, al menos en este año, que han recibido una beca o una asistencia económica o auxilio económico o han recibido una beca de SENACID, que son principalmente los grupos poblacionales a los que atendemos. En el tema de auxilio económico, que es probablemente donde va enfocada su pregunta, sí hicimos una revisión de más de 1.000 expedientes que no se le había hecho el seguimiento correcto para ver si ellos cumplían o no con todas las obligaciones del contrato. Sí encontramos algunos en el que no habían traído los créditos, no habían traído los diplomas, lo que podría significar que o no lo habían llevado a la institución o que realmente no habían ido a estudiar ese proceso y ya hemos estado notificando a esos beneficiarios que se acerquen a la institución a presentarnos dichos documentos que certifican que recibieron el beneficio para normalizarse y los que no, entonces para iniciar el proceso de recuperamiento de las obligaciones no cumplidas. Me parece que va a ser, hasta ahora he escuchado que han devuelto, por así decir, 200.000 dólares, pero se entregaron millones de millones y realmente cifras bastante fuertes a personas que se fueron a estudiar al exterior supuestamente, etcétera. Yo imagino que ese dinero se lo habrá gastado la persona que lo habrá recibido, porque no lo recibió ayer ni antier, lo recibieron hace 1 año o 2. Entonces, ¿qué va a pasar con esas personas que no puedan demostrar que lo usaron para una beca, para lo que decía el auxilio económico, y que no entregue el dinero?
Definitivamente las cláusulas del contrato de auxilio económico, el cual todos firmaron que decía un contrato de auxilio económico, al incumplirlo deben retornar la totalidad de los montos a la institución. Así que como es un contrato ya adquirido con el Estado, incluso tenían que llenar formularios de deudores y codeudores en algunos casos, no en todos, se va a iniciar entonces un proceso de recuperación de todos esos fondos que se han desembolsado. ¿Eso sería con una coacción de qué tipo? ¿Van a meter una denuncia en contra de la persona o cómo harán? El proceso en sí de la institución inicia con la solicitud de crédito que las personas se acerquen a hacer el desembolso una vez ya han incumplido los contratos. Y si ellos no cumplen con estas determinaciones, tenemos una unidad de juez ejecutor que se encarga entonces de hacer toda la parte de recuperación formal. ¿Y hasta qué fecha hay límite para entregar ese dinero o para acercarse? Hasta el momento tenemos un espacio abierto para que lo hagan. Nosotros hicimos a través de la institución un procedimiento formal para hacer la devolución voluntaria de los fondos. Y también entonces ya notificamos a todos los que sí identificamos que incumplieron con el contrato para que se acerquen y puedan normalizar. Cada caso va dependiendo de las cláusulas de cada contrato, cuándo finalizó el contrato, en qué momento se le notifica a la persona para que vayan cumpliendo con esos rangos. Esa figura de auxilios económicos, ¿se va a continuar o qué es cómo es que se pudo hacer con tanta holgura? Sí, creo que hubo un desinterés de la administración, al menos la pasada, de no encontrar una mejor forma de cómo se pudieran beneficiar a estudiantes que quisieran estudiar en el exterior. Actualmente, en nuestro reglamento de becas, que hemos presentado ya ayer el borrador al Consejo Nacional del IFARU, que es nuestro ente, como nuestra junta directiva en la institución, presentamos una propuesta en el que las becas para estudiantes que vayan a estudiar en el extranjero cumplan requisitos más estrictos, que haya más control en el seguimiento y que pueda haber una mejor fiscalización de cómo se utilizan los fondos del Estado con este fin. ¿Pero esa es una beca o es un auxilio económico? Auxilio económico definitivamente va a desaparecer porque el objetivo de la institución debe ser apoyar al mérito académico y apoyar a aquellas personas que no tienen los fondos suficientes para cursar estos estudios. Así que nos vamos a enfocar solamente en esas dos vías para todos los estudiantes que deseen estudiar en Panamá o en el exterior. ¿Existía esa figura de auxilio económico o la inventaron? La figura tiene bastante tiempo de existir. Sí estaba realmente presente, pero tenía unas reglas importantes para seguir. La pregunta es si se cumplieron. Tenía un reglamento, bueno, tenía unas directrices bastante holgadas, honestamente. No solamente en los requisitos que debía cumplir, sino en cómo se otorgaban estos beneficios. No existe un reglamento como tal o un manual de procedimientos aprobado como que sí le existían para becas y asistencias económicas. O sea que lo que recibieron fue legal, por así decirlo. Lo recibieron siguiendo esos parámetros establecidos. Sin embargo, creo que debemos hacer una auditoría más extensa si realmente ellos cumplieron esos parámetros o no. Con el contrato. Exactamente, porque al menos un objetivo era para poblaciones en pobreza o en situaciones de vulnerabilidad. Y lo recibió gente pudiente. Lo ha recibido gente pudiente, lo ha recibido gente sí que lo necesitaba y sí, algunos incluso participaron a través de procesos competitivos. Por ejemplo, el concurso nacional de oratoria, Talempro, otros concursos a nivel nacional que sí tuvieron que también ser pagados a través de este programa de auxilio económico y que valdría la pena evaluar más detalles, expedientes por expedientes, si realmente se cumplieron los requisitos o no se cumplieron. Voy a hacer la pausa. Vamos a regresar enseguida con más. Hay mucho que hablar con nuestro invitado de hoy. Él es Santiago Ortega, él es el director nacional de becas y asistencia educativa del IFARU. No se vaya. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía del Polígrafo de la Estrella de Panamá. Hoy conversamos con Santiago Ortega, él es el director de becas y asistencia educativa del IFARU, hablando acerca de este asunto sobre el otorgamiento de auxilios económicos y becas que tal vez a personas que no se necesitaba. Yo tengo una pregunta. Ya por ejemplo, se despejó la duda de en ese otorgamiento de auxilios económicos, ¿cuáles no tenían
sustento y cuáles sí, o están en ese trabajo? Estamos en ese trabajo realmente. Pudimos hacer una investigación más profunda de aquellos expedientes que ya habían finalizado y Sí. que ya se había terminado el contrato y pudimos, antes de darle cierre a cada uno de esos archivos, asegurarnos que realmente habían cumplido a cabalidad con todos los requisitos. La pregunta, Santiago, es si tienen personal para poder escarbar tanto y al mismo tiempo funcionar, porque ese es un trabajo titánico. ¿O van a pedir auditores de algún lado? ¿Cómo van a hacer? Estamos en este momento en coordinaciones para recibir ese equipo adicional. Aparte, entendiendo que quien debe hacer esas averiguaciones debe ser un ente competente que se Claro. encargue de encontrar, en caso de que tengamos que referirlo a cualquier otro ente, ya sea por denuncia o de investigaciones más profundas, que debe venir entonces de un ente más especializado. Y vamos a enfocarnos en eso en los siguientes meses, de cómo pudiéramos crear un equipo que se encargue de hacer esas investigaciones. Las denuncias que se hicieron, ¿contra quién se hicieron? Las denuncias que se hicieron, hicimos un llamado ante la autoridad competente de que evaluara cómo la institución, la pasada administración, entregó más beneficios de lo que realmente podía cubrir. ¿Quién firma todos esos contratos y esas becas? Al final, ¿quién autoriza todo? ¿Quién es el último? ¿El director o hay una persona En abajo? algunos casos, director de becas o directora de becas y el director general. Y en algunos casos, el comité que evaluaba quién recibía el beneficio o no también firmaba al menos el acta de otorgamiento y la resolución. O sea, que la persona que plasmó su firma es la responsable. Creo que esa es una pregunta que No, podría pero responderle el ente competente. pregunto porque, por ejemplo, por jerarquía. Claro. El que está firmando un contrato es el responsable de que haya visto todo y haya Se haya verificado que eso esté así. Entonces, si tú firmas algo es porque tú eres el responsable, ¿no? Creo que ahí esa parte de identificar realmente quiénes fueron los que cometieron alguna falta o delito, en tal caso se investigue, va a ser el propio ente encargado. En este caso nosotros presentamos la denuncia ante la Procuraduría General de la Nación, quien es que va a poder canalizar a qué ente debería realizar las investigaciones. ¿Por qué cuando fueron no se las admitieron? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, tendríamos que conversar más con el equipo de legal que estaba realizando esas diligencias. Creo que estuvimos en conversaciones con la Procuraduría para explicar exactamente qué era lo que se iba a investigar. Es lo que me han comunicado hasta el momento, para que pudiéramos presentar claramente y que ellos entendieran exactamente la situación que estaba Es una cuestión de forma. en la institución. Si es una cuestión de forma o no, creo que el equipo podría quizás responderle más a detalle, pero sí presentamos la denuncia, formalizamos qué era lo que instamos a que se investigaran, y ya el equipo de la Procuraduría General de la Nación hizo una visita en sitio, al menos de conocer un poco más en profundidad cómo pudiéramos empezar a investigar lo que sucedió, con quién tendrá que entrevistarse, qué documentos debería revisar. Hemos ya iniciado ese proceso. O sea, que pueden haber más denuncias en el futuro. Claro, pueden haber más denuncias y pueden haber más denuncias a diferentes entes, ¿no? Ahí es lo que hasta este momento hemos encontrado y que hicimos la atención de que deberíamos investigar más a profundidad. ¿Cómo a qué entes? Creo que es una consulta que incluso dentro de la Procuraduría podría redirigirnos donde analizar, pero sí definitivamente vimos un tema de entrega de beneficios más allá del presupuesto otorgado, a sabiendas que nos iba a poder cumplir con dicho beneficio en la propia institución. Y también vimos el caso de que a algunos estudiantes se le otorgaba el beneficio y la Secretaría General de la institución emitía una certificación que el estudiante ya contaba con el beneficio, y esos contratos no habían ni siquiera recibido partidas presupuestarias ni sido refrendados por la Contraloría. Entonces había un tema ahí de que no respaldaba que realmente la persona contaba con el beneficio, y es el caso que hemos visto, que personas que se fueron a estudiar afuera, que están actualmente en el país sin una línea presupuestaria que los ampare, cuando estamos en un momento que realmente con los beneficios ya adquiridos tenemos dificultad para cumplirlos. Ellos ahora que no fueron refrendados, que no llevan un registro contable financiero, han quedado un poco más a la deriva, pero que estamos trabajando de cómo pudiéramos enfrentar esa. ¿Cuál es el caso más escandaloso que usted tiene en la memoria, que haya revisado? Creo que vi unos casos de estudiados de
pastelerías en el exterior por arriba de $50,000. He visto casos también de cursos de idiomas que serán cifras Pero eso es lo que valen los de cuantiosas. pastelería. Sí, En sí, el sí. exterior eso es lo que valen. Exactamente. Hay unos casos que cubría la totalidad. Incluso nosotros estuvimos viendo algunos auxilios que incluso el informe de trabajo social, el propio informe de trabajo social daba claridad de que no era una persona con necesidad económica y aún así los otorgamientos fueron entregados. Son cosas que a medida que estoy seguro vayamos adentrándonos vamos a seguir O sea, encontrando. fue un botín político, el IFARU. Creo que había una alta discreción en cómo se otorgaban los beneficios. Subjetividad. Subjetividad en aquellos que no eran con claras reglas de qué se necesitaba para poder optar a ellos. Bueno, y ahora, si las reglas no se van a cambiar del IFARU, ¿cómo vamos a evitar que eso vuelva a ocurrir? 100%. Le comentaba que habíamos presentado un nuevo reglamento de becas y asistencia económica ante el Consejo Nacional que va a ir aunado con la ley de la institución, la ley orgánica, en donde podamos establecer claros controles de cómo, no solamente quiénes pueden optar a ese beneficio, sino cómo se evalúa que realmente pueden optar, cómo se entregan, cómo se fiscalizan y que ellos vayan alineados a una clara necesidad del país. Claro, de acuerdo a lo que vas. Vamos a hacer una pausa. Regresamos enseguida. Hay más que hablar. Vamos a hablar acerca de los que ya tienen la beca, cómo le van a hacer para cumplir los compromisos, las personas que estudian en el extranjero, de aquí en adelante cómo se van a otorgar las becas después de la pausa. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Bien, una pregunta entonces. Ahora en el trabajo que se va a hacer para poder continuar las personas que ya tienen un compromiso con el IFARU, hay muchos que están en el exterior, dicen que les ha llegado una carta de la universidad alertándolos que si no pagan, pues no van a poder continuar los estudios. ¿Qué va a hacer el IFARU en ese caso? Estamos trabajando arduamente para poder brindar una respuesta a aquellos estudiantes. Aquellos estudiantes que han cumplido con todos los requisitos que estaban en su contrato. Hemos estado haciendo ya las gestiones de realizar el pago a estas instituciones. Hemos estado pagando a estos estudiantes que están en el extranjero en las últimas semanas, brindándole una respuesta con los compromisos ya adquiridos. ¿Cuántos hay ahorita en el extranjero? Actualmente en el extranjero tenemos 670 estudiantes aproximadamente. ¿La mayoría en Estados Unidos o en dónde? La mayoría en Estados Unidos. Es el primer país de destino donde está, luego España es el segundo lugar y hay entonces el resto, algunos en América Latina y ya en opciones más pequeñas en Asia y Europa. ¿Esas personas en este momento tienen riesgo de perder su carrera? No, no, definitivamente no. Es una prioridad que tenemos como institución, como país, de hacer frente a esos estudiantes que están en el extranjero. Así que es lo que queremos evitar y estamos trabajando arduamente en coordinación con todo el gobierno del país para brindar una respuesta y poder no afectar a aquellos estudiantes que algunos, les digo, no les habían hecho pagos desde marzo. Entramos en julio nosotros y no se le habían con razón desembolsado. La universidad está protestando. ¿Harán una carta de renovación, de compromiso, como dijo el presidente, o van a desembolsar de una vez? ¿Tienen dinero para hacer eso? Hay algunos programas que sí hemos identificado que podemos ir pagando y que vamos a ir pagando a lo largo de este año, en especial los estudiantes de becas de Senacid. Ya hemos identificado todos los que no se le han pagado y hemos hecho la gestión para hacer el pago de estos estudiantes. En las últimas 2 semanas hemos estado en ese proceso. Los demás estudiantes estimamos que cerca de $11 millones que hemos destinado específicamente para al menos cumplir con los pagos más apremiantes de aquellos estudiantes e ir saneando las cuentas hasta que podamos estar al día con todos los estudiantes, pero ya hemos un atraso considerable en esos pagos. Pero yo le transmito el mensaje del señor presidente que como institución vamos a hacer todo lo posible para no dejar a los estudiantes desamparados. ¿Y el PASEU? El PASEU hemos trabajado muy de la mano con el Ministerio de Educación. El IFARU es quien administra estos fondos y desde el Ministerio de Educación nos aprobaron una partida adicional
de cerca de 39 millones de dólares para poder tener los fondos suficientes para desembolsar el programa de paseo. ¿Y cómo se van a adquirir o cómo se va a hacer frente a esa deuda de 178 millones, a ese hueco financiero que puede ser mayor? ¿Cómo le van a hacer frente? Estamos viendo en este momento todas las vías en las que podamos utilizar para poder dar una respuesta. Definitivamente hemos conversado con la oficina del presidente, hemos conversado con el Ministerio de Educación, hemos conversado con el Ministerio de Economía y Finanzas, que es parte de nuestro Consejo Nacional, para ver dónde pudiéramos obtener los fondos para hacer frente. Pero al final se van a hacer frente, pues mismo. Estamos evaluando cómo pudiéramos hacer frente. Es nuestra primera primer interés, lograr hacer frente con todas estas obligaciones ya adquiridas, que al final no cumplir a los estudiantes que en verdad no son responsables de todo lo que ha sucedido. No, los estudiantes no tienen la culpa. Es un tema más, una falla de la administración en no gestionar de manera eficiente los recursos con los que contaba y no planificar de una manera adecuada cómo hacer frente a esos compromisos. Alguien debe de ser responsable por esto, no puede quedar así tan airoso. Alguien tiene que salir a pagar y explicar qué fue lo que pasó. Eso estamos hablando de muchísimo dinero. Y si tuvo que ser coaccionado por alguien de más arriba, pues decirlo. Otra pregunta, ¿qué expectativas tiene realmente de las personas que recibieron auxilios económicos para que vayan a devolverlo? O sea, ¿cree que eso va a pasar? Nosotros vamos a contar con la expectativa de que va a ser así. Hemos hecho varios llamados a las personas. Algunas personas se han acercado de manera voluntaria a devolver. ¿Pero cuánto pueden recuperar? Bueno, va a depender de cómo, de la voluntad de las personas, y actualmente creo que lo compartió la ministra de Educación, están buscando qué mecanismos pudiéramos instar a las personas, que aquellos que no fue de tema meritorio o que cuentan con los recursos puedan de regresar al Estado para poder hacer frente a aquellos estudiantes en necesidad. Vamos a hablar del futuro. ¿Cómo se van a entregar las próximas becas? ¿Cuál va a ser el escrutinio que van a hacer? Definitivamente encontramos en el reglamento de becas muchas áreas de mejora de cómo pudiéramos lograr poner mecanismos que dictaminen una meritoriedad en la entrega de los beneficios, que se comprueben realmente aquellos estudiantes que están en pobreza o en poblaciones vulnerables, que puedan realmente verificarse que están en esa situación. La mayoría lo están, pero que pudiéramos crear la forma en la que ellos pudieran contarnos su situación y poder evaluar al momento del otorgamiento de estos beneficios. Y a partir de las siguientes semanas que presentemos ya la modificación aprobada del reglamento de becas, que presentemos cómo va a ser la nueva ley de la institución, podemos compartirle a toda la población cómo aplicar estos beneficios, que va a ser convocatorias abiertas, donde todo el mundo pueda participar, que nos tengan que venir con una carta de recomendación para poder entrar, y que tengan la garantía de que se va a evaluar a las personas por sus méritos y por quiénes son y no por quién los refiere. Esas cartas de recomendación que ustedes recibieron de administraciones pasadas, ¿venían de diputados, por ejemplo? ¿Venían de políticos? ¿Qué encontraron? Hemos escuchado historias. Realmente yo no he visto como tal una carta de recomendación, pero creo que el equipo investigativo, con las personas que estuvieron en su momento en la institución, podrán dar más fe si realmente fueron recibidas dichas cartas o no. Porque y por qué no están. ¿Y por qué no están dichas cartas? Ah, no están las cartas. No he encontrado yo ninguna en mis 3 meses de gestión. Y si no hay trazabilidad, porque dicen que es difícil llegar y conocer porque está todo a mano, ¿cómo piensan lograr unos números reales, cifras reales y saber qué es lo que está pasando? Afortunadamente, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Autoridad de Innovación Gubernamental hemos estado trabajando en la mano de cómo podemos establecer sistemas digitales que nos permitan trazar. Yo le digo, no, por el tema de 10 años de no conciliaciones bancarias, sabiendo que los cheques se entregan en papel, el arqueo de cajas se hace en papel y se entrega en papel, y cuando comenzamos a revisar no cuadraba la cantidad de cheques que tenía con lo que se había emitido, no cuadraba la cantidad de beneficiarios con la cantidad de cheques que se habían enviado y que habían llegado a las regionales. Había más cheques que beneficiarios. O haya menos cheques que beneficiarios. Personas, yo estoy seguro que usted habrá escuchado que dicen, yo tengo desde 2022, no me han pagado, siempre me dicen lo mismo, que el cheque no ha estado, que no aparece,
Y eso realmente ha contribuido a que haya una oscuridad de cómo se gestionó la institución y que nos haya tomado más tiempo llegar realmente al estado de cómo está. Pero tenemos que, esperamos nosotros ya al final del próximo año, contar con un gran avance en digitalización. No solamente en el proceso administrativo, sino de cómo las personas aplican a la beca, cómo yo doy seguimiento de que apliqué, por qué fui seleccionado, por qué no fui seleccionado. Bueno, pues eso va a ser un trabajo arduo, muy arduo, pero va a necesitar mucha energía y mucha gente para hacerlo. Gracias, de verdad, don Santiago Ortega, por estar con nosotros. Bienvenido siempre aquí a su programa. Muchísimas gracias por estar en este espacio. Gracias a ustedes y a todo el público que nos ve y nos escucha. Gracias. Gracias a usted siempre por estar en el Polígrafo de la Estrella de Panamá y nos vemos en la próxima oportunidad. Polígrafo de la Estrella de Panamá.